Saludos. En este vídeo que titulamos Hongsan Misterios, Introducción 1, DA 15, iniciamos una nueva serie sobre lo que nosotros consideramos la cultura más relevante y antigua de la humanidad y seguramente muy desconocida por la mayoría, solamente objeto de estudios eruditos. Es la cultura Hongsan en Mongolia y China. Estamos casi seguros que pocas personas han oído hablar de esta cultura. Es la más antigua, catalogada como 4700 años antes de Cristo, pero en una horquilla que suele oscilar entre 4700 antes de Cristo y 3000 antes de Cristo. Por supuesto, neolítica. Entonces, esto es muy relevante, porque al ser calificada como neolítica por la ciencia oficial, pero nosotros observando sus artefactos, vemos que rompen de un modo drástico lo que concebimos como neolítico, como cualquier persona puede, con un mínimo de cultura, pues podrá comprobar. Esta cultura Hongsan fue descubierta por el japonés Tori Ryuzo en 1908, que la descubre en el interior de Mongolia. Entonces, esa es una zona muy misteriosa. Está más allá de la Gran Muralla China. Entonces, en un mapa que tenemos, vemos la importancia, vemos China y Mongolia. Y esta sería la Gran Muralla China. Pues en esta zona, pasando la Gran Muralla China, sobre todo, ahí es donde se ubica esta cultura. Para nosotros nos resulta extraordinario, viendo sus artefactos y viendo la fecha, que es la más antigua, catalogada científicamente incluso por los propios arqueólogos chinos, de esa antigüedad, y ver la perfección de esos artefactos. Al ser considerada neolítica, pues existen reportajes escasísimos, pero en las que se nos presentan los artefactos. Entonces, se nos presentan en un entorno, dijéramos, de personas primitivas, con pieles, adorando un dragón, un fe dragón, que vamos a presentar fotos suyas. Pero viendo ese fe dragón, que lo llaman así, pues uno dice, bueno, como personas tan, dijéramos, básicas del neolítico, sin herramientas, pueden realizar ese artefacto. Eso ya te choca muchísimo. Bien, nosotros conocimos esta cultura por un artículo que encontramos en internet que venía a decir algo así como: no resueltos misterios del mundo, Hongsan misteriosos artefactos. Entonces, este es, dijéramos, ese artículo que pueden todavía quizás consultar. Eso sucedió aproximadamente en el 2000, a mediados de 2010 y finales de 2010. Yo ya tenía conocimiento de las piedras de Ica y de su característica de ser la inmensa mayoría, magnéticas.
Pues bien, en ese artículo también se nos hablaba, se nos decía y se nos dice que muchos de estos artefactos de esta cultura son magnéticos, tienen magnetismo. Entonces eso a nosotros nos hizo ir tras esta pista porque lo consideramos muy importante, evidentemente, también muy misterioso, que a día de hoy seguimos estudiando este magnetismo extraordinario. Entonces, como se ve en ese mismo artículo, se ve lo que ellos denominan un dragón inicial, y más en la parte inferior se ve un tipo humanoide, que a veces ellos califican como alienígena. Nosotros, después de 5 años conociendo estos artefactos, pues no llegamos a ese concepto de alienígena, no. Se trataría, por supuesto, en nuestra opinión, se trataría de un proto-hombre, dijéramos así, o mejor dicho, un proto-humanoide. Entonces, esta cultura, a nosotros lo que más nos maravilló es comprobar cómo ellos se mueven en esquemas, dijéramos, también en la base serían esquemas de geometría sagrada. Es decir, nada de pueblo neolítico el concepto, sino todo lo contrario, un pueblo de avanzadísima civilización. Esto evidentemente choca y rompe con lo que dijéramos la oficialidad, y por eso quizás no, en nuestra opinión seguro, pues está tan silenciada. Porque a poco que se investigue y se vean los artefactos, evidentemente son muy difícilmente, si no imposible, encuadrarlos en lo que se denomina el neolítico, aunque ellos lo han denominado que esta cultura tenía un neolítico jadeítico, porque la mayoría de los artefactos que se encuentran son de jade. Y no son de piedra, sino la mayoría son de jade. Pero aparte de esos, por supuesto, hay mucho más que nosotros hemos ido descubriendo. Pero al margen, evidentemente, de la oficialidad. Pues bien, dijéramos, esa zona donde se encuentra ubicado esa cultura, pues sería, en este mapa que vemos, se vería Mongolia, China, y en rojo sería la Gran Muralla China. Después de esa Gran Muralla y en ese territorio de Mongolia, pues se encontrarían zonas misteriosas desde siempre, dijéramos de carácter esotérico, como el desierto de Gobi. Y en este otro mapa, pues vemos a Mongolia. Esta sería la zona donde estaría la cultura Hongshan. Este sería el desierto de Gobi, y más adelante a la izquierda estarían los montes Altai. Toda esta zona fue investigada y hubo expediciones del erudito Nicolás Roerich, un defensor, por lo menos así consta, de lo que se denominaría el patrimonio histórico de la humanidad. Actualmente, también un investigador de la cultura hispana, vamos a decirlo así, Ricardo González, también allí ha realizado expedición al Altai, porque esa zona es muy misteriosa y allí, según leyendas y mitos, pues estaría la proximidad del reino de Shambhala, que entra dentro de la mitología. Entonces, en ese entorno mágico es donde se ubica esta cultura. La misma oficialidad china, al descubrir estos artefactos, pues comenta en sus, dijéramos, en su comunicación al exterior, que ellos pensaban que más allá de la Gran Muralla, pues no existía cultura, cuando ahora resulta que se encuentran la más antigua y la más perfecta, tan perfecta que al romper todos los esquemas de la oficialidad de esta dimensión, sobre todo se intenta silenciar. Nosotros tenemos la fortuna que con el único medio que es Internet
donde existen, dijéramos así, brisas de libertad, pues ahí investigar profundamente durante 5 años y entonces cada vez maravillarnos más. Vamos a dar solamente una prueba, nada más, en esta introducción, de esta maravilla que dijéramos civilización que sobre todo conocía los esquemas, dijéramos, cósmicos, vamos a decirlo así. Entonces, en esta cultura encuentras, y a partir de ahí siguió estos elementos que se le llaman discos, siguió unas culturas posteriores, pues siguiendo con ellos, que son los discos. Se le dicen los BDs. Miren este, perteneciente a la cultura Hongsan. Entonces, tienen la característica, si ven en él, hemos puesto un imán pequeñito para significar que estas piezas son magnéticas. Los imanes quedan adheridos a ellas. Y fíjense la forma. A cualquier investigador actual de matemáticas vorticiales le recordará esta forma de estos discos hechos en piedra especial o jade de esta cultura. Les recordará evidentemente lo que se llaman las matemáticas vorticiales de Marco Rodin. Mírenlo aquí. Este tipo de matemáticas es la que es usada por la élite, porque los esquemas sagrados pueden utilizarse para bien o también para mal. Pero nosotros lo relevante y lo importante es saber que esta cultura ya conocía eso perfectamente. Pues bien, a partir de este, dijéramos, disco o de este BDs que le llaman, la arqueología oficial pues dice que no conoce muy bien el uso de estos artefactos, sino estaban ahí en un plan simbólico, pero no los conocen. Bien, nosotros pensamos, la élite sí lo sabe, por supuesto, pensamos, y nosotros estamos haciendo esfuerzos para ir decodificándolos, pero esfuerzos muy gratamente recompensados. Entonces, a partir de ese BDs es donde ellos siguen, dijéramos, representando todos los distintos artefactos que simbólicamente representan, dijéramos, el cosmos y el hombre, vamos a decirlo de esa manera. Por tanto, la materialidad física de estos artefactos rompe por completo lo establecido. Por eso es normal que pocas personas hayan oído de esta cultura Hongsan. Nosotros vamos a seguir realizando vídeos, si lo permite el destino, intentando compartir esta realidad que nos dice que en un pasado quizás posatlántico, aparte de la conocida cultura sumeria que nos ha ido imponiendo precisamente todo lo establecido hasta el día de hoy, por lo menos para los que investigamos y lo sabemos, pues aparte de esa cultura ya existía esta cultura Hongsan. Serían, esto ya es una interpretación, serían los descendientes inmediatos, vamos a decirlo así, de los antiguos atlantes, que muchos, dijéramos también, investigadores esotéricos, pues también consideran que la raza amarilla, no la actual, dijéramos, sino una anterior, vamos a decirlo de esa manera, serían las características de los últimos atlantes. De ahí lo que también se denomina, que esto también es motivo de otra investigación, la llamada, vamos a decirlo así, mancha mongola. La mancha mongola, que estas poblaciones nativas que se encuentran, por ejemplo, en indígenas de América, en la población de Mongolia, mucho más abundante, que es una mancha que le dura que poco tiempo a los bebés cuando nacen, pues esa es, dijéramos, el sello, dijéramos, de esa antigua humanidad. Pues bien, para nosotros, según nuestra investigación, esta cultura estuvo aquí antes, evidentemente, o por lo menos al margen, dijéramos, de la influencia, dijéramos, sumeria. Y quizás nosotros ya interpretamos que precisamente la Gran Muralla China posiblemente marcaría ese límite y durante un tiempo estuvo preservada.
Y por azares del destino, ahora estos artefactos, pues para los que tenemos ojos para ver, se nos van mostrando, pero solamente en internet. Entonces, vamos a dejarlo aquí en este momento, pero pensamos ir compartiendo parte de esta investigación. Nosotros todos estos hechos no los ubicamos en la arqueología, ya lo hemos dicho, sino que los ubicamos en lo que nosotros denominamos artefactología. Es decir, al margen de la oficialidad, los mismos artefactos son los que nos hablan. Y entonces esos son los que nosotros tenemos que interpretar. Y esas son las pruebas físicas del conocimiento, la huella del pasado, para enriquecernos en nuestro presente. Bien, lo dejamos en este punto, deseando para todos el mayor discernimiento y para nosotros.